Saludos, hermanos colombianos. Mi nombre es Federico Molano, yo soy candidato para la curul en el exterior. A continuación voy a participarles de por qué quiero ser el candidato. Hice mi aplicación desde el consulado en Canadá, porque vivo en Canadá, pero no fue posible pasar mi candidatura en la Registraduría Nacional del Estado Civil desde Canadá. Ni siquiera con la ayuda del consulado recibí la información, los datos, pero para cuando recibí esa información ya era demasiado tarde, los plazos se habían vencido del 8 de noviembre al 8 de diciembre. A pesar de eso, supe que los candidatos del Pacto Histórico tuvieron la oportunidad de reinscribir su cédula el 10 de febrero, el 10 de enero o el 10 de febrero, el 10 de febrero. Y aún así, yo no pude registrar mi candidatura en la Registraduría Nacional del Estado Civil vía correo electrónico. No pasó, por alguna razón no pasó a tiempo. Es por eso que si ustedes quieren votar por mí, después de escuchar mis razones, apreciaré que así lo hagan. Creo que tengo lo que el pueblo colombiano necesita para representar a los colombianos en el exterior. Las razones ustedes las vieron en el video del 12 de octubre del año pasado. Ejército de Uno, mi video. Candidato por la curul en el exterior, Ejército de Uno, donde aparezco con un saco rojo. Ahí expliqué las motivaciones que tenía para lanzar mi candidatura. En ese momento tenía tiempo para inscribir mi cédula en la Registraduría Nacional del Estado Civil a través del consulado colombiano en Canadá, en Calgary, pero no fue posible. Ellos no me dieron los datos necesarios específicamente, de modo que yo no pude literalmente inscribir mi cédula. Después del 10 de febrero, cuando los del Pacto Histórico pudieron reinscribir sus cédulas y su candidatura, inscribirse y ser candidatos, yo no pude hacerlo desde el exterior. No contando con nadie en Colombia que pudiera ayudarme en ese respecto, pues me he visto obligado a pedir de ustedes que voten en la siguiente dirección de correo por mí, si así les parece, si creen que tengo opciones para ser candidato y representar a los colombianos en el exterior. Las siguientes son otras de las razones, aparte de mi video del 12 de octubre de 2025. ¿Por qué quiero ser candidato para la curul en el exterior? Saludos, hermanos y hermanas colombianos. ¿Qué aprendió Colombia en el secuestro corporativo de 8 billones de personas por una pandemia que no debió representar a los monstruosos costos de las vacunas, junto con la mediocrización de la medicina y la demostración del poder corruptor del gran capital? Por ejemplo, la lista del sol naciente o del sol brillante, como se le conoce en Canadá. Después de este ejemplo de corrupción mundial, ¿cómo considerar a la política como una ciencia? Es decir, una ciencia exacta como la astronomía, la física, las matemáticas. Solo un presidente, solo un líder político en el mundo ha enfrentado esta problemática desde su raíz como ejemplo a imitar en todo el planeta. Desde un país tercermundista, potencia mundial de la vida. No solo este señor ha enfrentado esta problemática, sino que lo ha demostrado desde la política misma. Descubriendo para nosotros el contubernio entre empresas privadas como Pfizer, Moderna, AstraZeneca, JJ y los ministerios de salud y los políticos corruptos del planeta recibiendo 30 monedas de plata para impulsar desde los medios de comunicación y tergiversar la verdadera investigación científica. Aquí tendríamos que ver entonces el verdadero Anthony Fauci, Bill Gates, la gran industria farmacéutica y la guerra global en contra de la democracia y de la salud pública. Esa persona soy yo. Lo hice aquí desde Canadá en mis manifestaciones públicas. Lo hago ahora delante de ustedes. El presidente Petro también ha denunciado este tipo de cosas. Un libro escrito por Robert F. Kennedy Jr., quien ahora participa en la administración de Donald Trump, muy criticado por muchos. En Colombia, nadie lo ha demostrado abiertamente como el presidente colombiano Gustavo Petro Urrego en su lucha contra la corrupción política asociada con el poder corporativo, como en su lucha contra la Ley 100 en Colombia y los derechos a la salud de los pueblos del mundo, hoy acosados por la privatización de la salud pública, como sucede hoy en Canadá
y en los países primermundistas antes reconocidos por su fortaleza constitucional de proteger a sus individuos, como en Suiza, Suecia, Finlandia e Inglaterra. Derechos ahora amenazados por el poder corporativo, no solamente de las grandes farmacéuticas, sino también en vivienda, alimentación y otros aspectos de la vida cotidiana humana, por ejemplo, en el caso de Larry Fink y de la mesa directiva de la Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, temas que hemos conversado en Reacción a Hoy como parte del proyecto mundial Vía Fuera 11 años, mi canal, un canal supremamente censurado. Sí, es cierto. Estos derechos están siendo amenazados por las corporaciones, incluso en la mesa directiva de la OMS. Colombia, en este y espero en el siguiente gobierno, continuarán la lucha anticorrupción por los derechos civiles y ciudadanos en Colombia y ahora en el mundo, donde deben ser imitados, aunque los medios de comunicación patrocinados por pautas e intereses corporativos digan lo contrario. Aquí tendríamos que ver, por ejemplo, cómo la Casa Blanca se puso de acuerdo con Facebook para censurar contenido verdadero en contra de la pandemia, de acuerdo con el señor Anthony Fauci. Federico, come on and share this information with us. I'm sure it's great stuff. Give him a warm round of applause. Hello guys, long live Canada, come on, long live Canada. Estos señores, Facebook, empezó a vetar todo lo que fuera verdad científica por doctores especialistas en el corazón, especialistas en virología, etc., censurados por Facebook, en contubernio con el gobierno colombiano y las farmacéuticas. ¿Por qué quiero su voto para representar a los colombianos en el exterior? Porque estoy de acuerdo en promover la visión lógica, científica y de supervivencia de la especie humana. Porque estoy de acuerdo en poner fin al uso del combustible fósil, su cabildeo en los senados, en las cámaras de representantes, delante de los presidentes de países y de los primeros ministros del mundo, para eternizar su influencia, mientras el planeta tose de tuberculosis ambiental. Para dar paso a las viejas nuevas formas de energía que he presentado en mis programas y que han existido siempre, o que, descubiertas por científicos asesinados, en muchos casos, o que sus patentes son negadas para terminar en manos de la Marina norteamericana o en una alacena, para luego ser reinventadas por personas como Elon Musk o personas como Bill Gates, Jeff Bezos o Mark Zuckerberg, quienes amasan enormes fortunas con nuestros impuestos y con nuestra información adquirida gratis, sin nuestro consentimiento, y produciendo billones de dólares a costa nuestra, sin beneficiarnos en términos económicos reales, pero sí en su influencia en votos para favorecer candidatos de uno u otro partido y sus consecuencias para los pueblos del mundo. Tendríamos que recordar aquí, amigos, Cambridge Analytica. O, por ejemplo, el software capturado por algoritmos en contra de la candidatura del pacto histórico y del candidato presidencial Iván Cepeda en el caso de Colombia. Cosa que advertí en mi programa del 1 de mayo de 2025. Tercero, en materia de justicia, es necesaria una reforma seria y constitucional, sea porque no se ha cumplido o porque no está incluida o actualizada de acuerdo con las circunstancias que el pueblo colombiano ha sufrido desde 1991. Ya sea por la Constitución misma o porque la Constitución misma ha sido violada sin la detención de los responsables políticos, o porque necesita ser reformada por la ausencia de responsabilidad e impunidad de quienes la violan a favor de intereses políticos y de clanes políticos, como es el caso del Consejo Nacional Electoral, la Registraduría Nacional del Estado Civil, la Procuraduría y ahora, en muchos casos, con los magistrados y las cortes. Segundo caso, ¿por qué quiero ser candidato por la curul en el exterior? Mis hermanos y yo crecimos durante los años de la lucha por los derechos civiles y de los afroamericanos en los Estados Unidos de América, luego del asesinato del Dr. Martin Luther King Jr. y Malcolm X. Aquí podríamos citar entonces mi programa acerca de las Panteras Negras.
Eran los días de la guerra de Vietnam. Mi madre trabajaba para la Fuerza Aérea Colombiana en el Comando Sur. Esto nos dio un encuentro entre mundos: el imperio norteamericano y el sur global. Inmediatamente, aun siendo tan jóvenes, tuvimos un encuentro cercano con la realidad mundial y sus efectos en los norteamericanos y su visión en la participación de sus tropas en la Segunda Guerra en Indochina, Vietnam. Ayer como hoy, la excusa es la misma: el bien común, los comunistas, llevar la democracia, los derechos humanos. Lo que pasa es que son dictadores. Con esta excusa, después de 2001, 7 países en 5 años, de acuerdo con el general Wesley Clark, era la misión. Libia, Irak, Siria, Somalia, Sudán, Afganistán, y ahora con Netanyahu a cargo de Donald Trump y su administración, Irán. Todos sabemos esta horrible guerra que dejó más de 160 niñas asesinadas y no hay responsable alguno por esta masacre. Todo esto por influenciar Indochina y para detener el avance de China y de Rusia con BRICS como Frente Económico Mundial Alternativo y por la conquista de los recursos fósiles que contribuyen a la aniquilación del planeta, tan peligrosa como la guerra misma puede ser. Considero que debo ocupar la curul en el exterior para encontrarme con mis paisanos fuera del país, conocer sus inquietudes y encontrar soluciones a sus problemas siempre y cuando no sean violatorias de los principios constitucionales y legales de los países en donde vivimos. Colombianos presos, destituidos o a quienes por ser inmigrantes sean también discriminados a causa de su origen, color de piel, sexualidad u opinión política. Por más de 28 años he seguido estos asuntos como reportero ciudadano. Doctor Corsicano, buenas noches. Buenas noches. Doctor Corsicano, cuéntenos precisamente el debate de la sexta parte de la rebaja de penas que tuvo presión por parte del mismo presidente de la República, muchos senadores también, como la doctora Ingrid Betancourt, pero parece que logró pasar precisamente a que sea fallado la aprobación de esta sexta parte por parte de la Corte Constitucional. Tuvo una muy amplia acogida en el Congreso. Allá naturalmente hubo algunas voces que no estuvieron de acuerdo con esa pena natural en cualquier ley, pero la votación fue muy mayoritaria, 41 votos contra más de 40 votos contra 12, o sea 3 veces más la mayoría, porque el tema fue muy discutido y se dio la importancia de este proyecto de ley, debido a que, como se explicó, no tiene la pretensión de reformar el sistema penal colombiano, porque para eso se le acaba de aprobar un código penal. Lo que busca es celebrar un acontecimiento, como la palabra lo indica, jubilar, alegre, con los que más sufren. Entonces la rebaja de la pena tiene un sentido de que ellos sientan una presencia salvífica de Dios de alguna manera. Es un año de gracia precisamente que se celebre con motivo que también se ha celebrado cada 25 años a lo largo del siglo que acaba de y esto viene desde el siglo XIII, vienen celebrándose los jubileos y antes había antecedentes en el Antiguo Testamento. Es una costumbre en donde de alguna manera la celebración y la fiesta pone de relieve un valor. En este caso está poniendo de relieve el valor de la misericordia de Dios que se hace hombre para redimirnos del pecado. Decía el doctor Orsi, el senador Ley, que se trata precisamente de que sea la sociedad misma quien reciba el perdón del año jubilar y al mismo tiempo lo promueva con los internos en las cárceles, con las personas que están condenadas, incluso con los sindicados que en muchas ocasiones, en muchos casos permanecen estos procesos, ellos terminan de pagar digamos el proceso de la sindicación y aún así quedan internos. ¿Es la sociedad la que debe también acoger esta ley jubilar? Sí, en términos generales, una de las mayores fallas que tiene el país es todo lo de las cárceles, porque cada día la cárcel equivale respecto de otras cárceles del mundo como a un año, por las condiciones de hacinamiento, por las condiciones inhumanas en que están viviendo los detenidos.
realmente la intensidad de la pena en Colombia es muy mayor que la que pueden tener en otras cárceles donde están en condiciones mejores para que se puedan rehabilitar, se puedan readaptar a la sociedad, que es el objetivo de la pena. Doctor Corsi, el senador Domenicos, el 13 de junio hizo precisamente una exposición, una ponencia en la que hablaba de que esta burocracia no se trata tanto de la economía de las cárceles, porque el dinero existe, pero un preso que cuesta 7 millones al año resulta costando 35. Se hacen contrataciones 2 y 3 veces, hasta 4 veces, según el documento que expusiera el senador Domenicos. ¿Cómo se puede solucionar este tipo de conflicto entre lo económico? Sí, en la realidad social del interno. Sí, efectivamente, en las cárceles se detectan fenómenos de corrupción que afectan también a otras esferas de la vida del país. Para vencer el fenómeno de la corrupción, no solo en las cárceles, sino en el país, hay que decirlo con toda claridad, hay que volver a Dios, hay que recuperar el sentido de los 10 mandamientos, porque cuando usted entra a una moral donde le dice que el hombre es el que define lo que es el bien y que es el mal y desecha los 10 mandamientos, ha puesto las bases de la corrupción. Ese es el primer paso. Simultáneamente hay que tomar medidas de control mucho más estrictas. Por supuesto que esas se pueden y se deben tomar. Doctor, no hay una política carcelaria seria al respecto, ni al Ejecutivo ni al Legislativo se han puesto de acuerdo para tener una política adecuada, porque lo único que se hace es asignar las cárceles, una política carcelera más que carcelaria, donde no hay rehabilitación, no hay reinserción en la sociedad posterior a la pena. Todo lo que se diga de la política, de crítica a la política carcelaria en Colombia, desde que no hay política en adelante, es válido. Es decir, la situación no puede ser peor, pero también hay que tener en cuenta que ha habido una oleada del delito y que se han multiplicado también las sanciones penales. Hay que optar por una política penitenciaria que no necesariamente sea la cárcel la única forma de sancionar las conductas ilícitas, porque al paso que vamos, cuando ya se sanciona hasta el IVA, se sanciona una cosa de contabilidad muchísimo, entonces no cabe la gente en las cárceles. Usted póngase a pensar que hay 97% de impunidad. Si hubiera 50% de impunidad, tendrían que tener 5 veces más establecimientos carcelarios y la gente no caería tampoco. Hay que ir cambiando la política criminal con este tipo de sanciones que también sean efectivas para proteger a la sociedad. Finalmente, doctor Corsi, ¿ve usted una solución a corto plazo para el problema carcelario en Colombia? Sí, a corto plazo existen soluciones. La primera solución es la de poner en práctica las recomendaciones que ha dado la Pastoral Penitenciaria de la Iglesia, que es el ente más lúcido y más humano, y el que mejor conoce la condición de los presos y ha dado las mejores propuestas. El gobierno debería tomar muy en serio las propuestas de la Pastoral Penitenciaria y convertirlas en políticas, porque son muy sensatas. En segundo lugar, es evidente que se pueden abrir ya con rapidez en nuevos centros de reclusión donde tengan oportunidad de trabajar, las granjas donde en donde se rehabilitaban por medio del trabajo, como una Casillas en Meta, como otras en el Espinal, se tienen que multiplicar, por supuesto, y eso es factible y da resultados de inmediato. ¿El capital privado sería un aporte importante en este sentido? ¿Usted considera que no veo muy claro que todo esto se puede hacer a base de concesiones? Eso ha sido un poquito de ilusión, creer que con el capital privado se requiere todo. No, el Ejecutivo tiene que tener los mecanismos de control sobre sus propios miembros y de fiscalización del uso de sus recursos. No es posible que se siga tolerando eso que acaba de decir, que se presupuestan 8 millones y se gastan 24, de ninguna manera. Eso tiene control y se tiene que poder controlar. Se requiere, eso sí, mucha energía y políticas muy claras en ese campo. Doctor Corsi, ha sido usted muy gentil por participar en nuestro programa. ¿Mejorar la política carcelaria del país? A ver, yo creo que es un debate más, desde luego que fue supremamente estudiado para este debate.
es un llamado de atención nuevamente a que en Colombia no hay una política criminal. Y la política criminal no solamente son los códigos, la política criminal no solo son las cárceles, la política criminal tiene que incluir la posibilidad de prevención del delito, el estudio de las causas que lo originan, la necesidad de aumentar o no penas, y no simplemente hacerlo de manera discrecional, sin tener un estudio científico de por qué se aumenta, se disminuye, de buscar formas alternas, no solamente utilizar la pena privativa de libertad, no solamente la detención durante el proceso. Eso es lo que yo entiendo como una política. Sí, señor procurador, por último, ¿usted considera que no es la clase política precisamente la culpable precisamente de la injusticia social que vive en este momento el país, que es en términos generales la causa, por qué no decirlo, del hacinamiento en las cárceles? A ver, yo creo que hay una responsabilidad conjunta, y es una responsabilidad que puede derivarse de algunos políticos, a los cuales se les está haciendo procesos penales y procesos disciplinarios. Puede que se trate de otros servidores públicos, de la misma justicia, de la misma procuraduría, de la misma sociedad. En consecuencia, nosotros no podemos decir que la responsabilidad se centra en 4 o 5 personas que pertenecen a un congreso, o en 4 o 5 jueces, o en 4 o 5 fiscales, o en 4 o 5 procuradores. Este es un problema que tiene que estudiarse de fondo, porque yo creo que cuando fuimos tolerantes con actos de corrupción, yo creo que tuvo una responsabilidad toda la ciudadanía. La ciudadanía del común, ¿cómo podría colaborar para que esto terminara? Yo creo que ya está colaborando. Cuando la ciudadanía se dio cuenta que la corrupción nos afectaba, cuando se quebró la salud, cuando se quebró la banca, la ciudadanía está denunciando los hechos. Y está denunciando porque está creyendo nuevamente en sus instituciones. En consecuencia, es la mejor forma de colaborar. Muchísimas gracias, señor procurador. Por estas y otras muchas razones considero que los hombres y las mujeres colombianas deberían votar por mí en esta dirección de correo o ponga mi nombre en el tarjetón de los candidatos para la curula en el exterior. Esto suena un poco desleal, pero si ustedes opinan que yo debo ser el candidato, ponga mi nombre para que voten por mí. Es un golpe de opinión. Entre otras cosas, tuve la experiencia de vivir lo que sucedió en el Palacio de Justicia entre el 6 y el 7 de noviembre de 1985. Tuve la oportunidad de visitar el Palacio de Justicia días después de que los hechos ocurrieron. Solo días después. Esto ocurrió en compañía de un abogado, de Mario Peña, y de un estudiante de periodismo, Carlos Mario Gómez, y yo, quienes tuvimos la oportunidad de entrar gracias a este señor abogado, haciendo el recorrido que hicieron las guerrillas del M-19, entrando por el parqueadero, es decir, por la carrera octava, y bajando, porque era un parqueadero, había que bajar al subterráneo, y entramos por el subterráneo. Una de las experiencias más que me hicieron crecer más en la vida. Una vez entramos en el Palacio de Justicia por una puerta negra que había al pasar el parqueadero. Carlos Mario y Mario dijeron, no, yo como que no voy a seguir. No quisieron seguir, no querían seguir, porque lo que estaba pasando era que la presencia de almas prisioneras del conflicto armado estaban presentes, tan presentes en ese momento, y eso no solamente lo digo yo. Eso lo puede corroborar Mario y Carlos Mario. En ese momento, esa oportunidad era única. Yo acababa de salir del ejército y sentí el coraje encomendándome a Dios, y ellos me siguieron, porque yo empecé a rezar el Salmo 91 que dice: el que mora en el secreto del Yón y se aloja a la sombra de Sadai, dice a Yahvé, mi refugio y fortaleza, mi Dios en quien confío, que Él me librará de la red del cazador, de la peste funesta. Un refugio hallo bajo sus alas. No temo el terror de la noche, ni la saeta que de día vuela, ni la peste que avanza en las tinieblas, ni el azote que devasta a mediodía. Aunque a mi lado caigan 1000 y 10,000 a mi diestra, a mí no ha de alcanzarme. Escudo y adarga es su lealtad. Basta con que mire con mis ojos, veo el galardón de los impíos. Yo que digo, mi refugio eres tú, Yahvé, y hago de él Yón mi asilo. No ha de alcanzarme el mal, ni la plaga se acercará a mi tienda. Que él dará orden sobre mí y a sus ángeles de guardarme en todos mis caminos.
Me llevarán sus ángeles en sus manos para que en piedra no tropiece mi pie. Pisaré sobre el áspid y la víbora, hollaré al leoncillo y al dragón, pues yo, Federico Molano, me abrazo a ti, Señor. Tú has de librarme. Exáltame, Señor, pues conozco tu nombre. Permanece a mi lado en la tribulación. Líbrame, glorifícame, hártame de largos años y hazme ver tu salvación. Es probable que haya olvidado un parrafito. Con esa oración, Carlos Mario y yo llegamos hasta el mezanín, pero para llegar al mezanín tuvimos que coger por las escaleras que rodeaban el Palacio de Justicia. 1, 2, 3 y el mezanín. Todas las escaleras, los corredores de las escaleras estaban llenos de bala, impactos de bala de todos los calibres, 7.62, etc. Todo lo que pudieron tiraron en esos días del 6 y 7 de noviembre de 1985. Aún rezando el Salmo 91 mientras subíamos despacio, mostrando respeto por las almas muertas, por las almas prisioneras que se sentían ahí, todavía vivas en ese holocausto. Continuamos hasta el mezanín y desde el mezanín pude mirar hacia abajo y lo único que vi fue el Cristo limpio, un Cristo de mármol que había limpio. Alguien lo limpió, porque yo vi fotos en días anteriores consultando este hecho, cuando todavía estaba lleno de hollín. Aparentemente cuando nosotros entramos días después, alguien lo había limpiado. Esa experiencia marcó mi vida de manera indecible y estoy seguro que fue un impacto también para Carlos Mario y Mario cuando entramos al Palacio de Justicia y ser testigos del inmenso holocausto y de la presencia de las almas que participaron en ella en búsqueda de la justicia. Unos están de acuerdo con lo que hizo el M-19, otros no. Otros están de acuerdo con lo que hizo Belisario Betancur, yo no. Debió negociarse la paz, pero el resultado fue el que sabemos, un holocausto innecesario. Por nosotros, por la patria y por el mundo, lo invito a votar por mí en esta dirección de correo. Si no quiere votar por ninguno de los candidatos del pacto histórico, si el pacto histórico me da la bienvenida, con mucho gusto yo participaré, porque estoy de acuerdo con muchos de los programas del presidente Gustavo Petro y la continuación del presidente Iván Cepeda, quiera Dios, si no le roban, como anuncié en este comunicado, los algoritmos y el software, las elecciones. Colombia tiene vida para muchos años de transformación social que sirvan de ejemplo para otras naciones que buscan lo mismo en su dirigencia política. En el caso de Colombia, Carolina Corcho es un ejemplo único y digno de imitar por generaciones venideras, como también lo es el, Dios quiera, nuevo presidente de Colombia, Iván Cepeda Castro. Si usted quiere votar por mí, esta es la dirección de correo. Aplique ahí o ponga mi nombre. No quiero ser desleal. Entiendo que los candidatos por el pacto histórico en lista cerrada tienen buenas intenciones y tienen también la oportunidad que a mí me negaron desde Canadá y en la Registraduría Nacional del Estado Civil después de haber hecho la aplicación por correo electrónico y tratar de poner una tutela para poder reclamar mis derechos como ciudadano en el exterior, porque se me negó la posibilidad de inscribir mi cédula fuera en el consulado canadiense en Calgary o a través de la Registraduría Nacional del Estado Civil vía electrónica, porque simplemente no pasó. A continuación ustedes van a ver la respuesta de qué me dijo la Registraduría Nacional del Estado Civil, para que sepan que esto no me lo estoy inventando yo ni aparecí aquí por molestar. Ok. A continuación, entonces, les voy a leer la respuesta de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Hermanos y hermanas colombianas, esta es la explicación que me da la Registraduría Nacional del Estado Civil. Cuando yo apliqué para que se me reconociera el derecho de reinscribir mi cédula que hicieron los candidatos o los precandidatos para el Senado, la Cámara de Representantes, para el 8 de marzo. Vea mi video de el 12 de octubre de 2025, vea mi video de cuando aparezco con la chamarra amarilla donde dice la incapacidad de registrarse desde el exterior como candidato para la curul en el exterior. Tiene otro nombre, pero reconózcalo, tengo un gorro verde y una chaqueta amarilla. La respuesta de la Registraduría Nacional del Estado Civil es la siguiente. Bogotá, Distrito Capital, 20 de febrero de 2026. R, radicado número, etcétera.
RNS-S-2026-0023-49-8. DGE-GIC-984. Continúa el documento. Señor Federico Molano, ciudadano. Asunto: respuesta a petición sobre inscripción de candidaturas. Radicado interno, imagino. RNS-E-2026-03-3691. Cordial saludo. En atención a su petición, en la que nos solicita información sobre dos puntos, abro comillas. Mi pregunta: ayer 10 de febrero de 2026, candidatos a las curules por la Cámara y Senado pudieron reinscribir sus candidaturas ante la registraduría. ¿Alguna sugerencia para que yo pueda hacer lo mismo? Además, no logro diligenciar el formulario E6 o E4 ni imprimirlo en la página de la registraduría en Colombia. Cierro comillas. El documento continúa. Le informamos que las modificaciones de candidaturas realizadas entre el 1 de febrero y el 8 de febrero de 2026 corresponden estrictamente a lo establecido en la resolución 2581 del 5 de marzo de 2025, comillas, por la cual se fija el calendario electoral para las elecciones de Congreso de la República que se realizarán el 8 de marzo de 2026. Cierra comillas. El documento. Continúa el documento, en la cual se estableció, dos puntos, comillas, 8 de febrero de 2026. Vence plazo para la modificación de candidatos por revocatoria de la inscripción por causas constitucionales o legales, inhabilidad sobreviniente o evidenciada con posterioridad a la inscripción. Artículo 31 de la Ley Estatutaria 1475 de 2011. Continúa el documento. Cierra comillas y continúa el documento. En consecuencia, los periodos de modificación son perentorios, por lo cual ya no es posible realizar nuevas modificaciones. Si usted milita en una organización o agrupación política, deberá articular estos procesos directamente con dicha colectividad, cumpliendo los requisitos fijados por la autoridad electoral. El calendario electoral también establece dos puntos, comillas, 25 de febrero de 2026. Inscripción de candidatos en caso de muerte o incapacidad física permanente hasta 8 días antes de la votación. Paréntesis. Artículo 31 de la Ley Estatutaria 1475 de 2011. No sé cómo mostrarles a ustedes el documento, por eso se lo estoy leyendo. Continúa el documento. Es decir, únicamente en caso de un siniestro de tal magnitud, usted, junto con su agrupación política, podría solicitar la inscripción de una candidatura hasta 8 días antes de la elección. Debe tener en cuenta que, en estos escenarios excepcionales, el nombre del candidato no aparecería en la tarjeta electoral. Mi nombre no va a aparecer en la tarjeta electoral. Por otra parte, el formulario E6, solicitud para la inscripción de listas y constancia de aceptación de candidatos, estuvo habilitado únicamente entre el 8 de noviembre y el 8 de diciembre de 2025. Fue el que yo pedí, que no pude tramitar a través de la registraduría ni desde el consulado. Repito, por otra parte, el formulario E6, solicitud para la inscripción de listas y constancia de aceptación de candidatos, estuvo habilitado únicamente entre el 8 de noviembre y el 8 de diciembre de 2025, razón por la cual no es posible diligenciarlo en la fecha de su solicitud. Sin embargo, en mi video usted verá del 12 de octubre de 2025 que yo ya estaba tramitando con el consulado tal formulario, pero nunca sucedió, nunca lo recibí, nunca lo pude tramitar, aunque estaba entre los plazos. El único formulario habilitado actualmente es el formulario E7 destinado a la modificación de listas, el cual debe diligenciarse a través de la plataforma web asignada a los inscriptores. Allí deberá cargarse la documentación de respaldo e indicar de manera obligatoria los motivos que generan la modificación. Para la etapa actual del calendario electoral, la única causal habilitada para el uso del formulario E7 es la muerte de un candidato. O sea, tampoco puedo hacerlo. Yo no estoy muerto y yo estoy corriendo como ciudadano, como independiente. A mí no me representa nadie, yo no represento a ningún partido. Estoy de acuerdo con las causas, los motivos del pacto histórico. Estoy de acuerdo con las iniciativas del presidente Petro, como lo establecí, en por qué votar por mí como candidato para la curul en el exterior, para la Cámara de Representantes. Repito, allí deberá cargarse la documentación de respaldo para el formulario E7 e indicar de manera obligatoria los motivos que generan la modificación. Para la etapa actual del calendario electoral, la única causal habilitada para el uso del formulario E7 es la muerte de un candidato.
Continúa el documento. Respecto al formulario E4, comprobante de inscripción de cédulas para ciudadanos colombianos, este documento solo se genera cuando un ciudadano inscribe su cédula para ingresar al censo electoral o cuando cambia su puesto de votación. En este caso tendría que estar en Bogotá, porque mi puesto de votación está en Bogotá. Este documento solo se genera cuando un ciudadano inscribe su cédula para ingresar al censo electoral o cuando cambia su puesto de votación. Si usted realizó alguno de estos procesos, podrá consultarlo en el siguiente enlace oficial. Aparece https descarga tu e4registraduría.gov.co. Finalmente, lo invitamos a radicar su PQRSDC únicamente a través de nuestro portal oficial. Está la dirección. La dirección gestordocumental.registraduría.gov.co 2.4450 o mediante el correo electrónico institucional pqrsdf sedecentral@registraduría.gov.co. Ninguna de estas cosas pasó conmigo. El documento no pasa por alguna razón, ni siquiera la tutela pasó desde el correo electrónico. Esta dirección ha propuesto invitarlo a visitar el Observatorio Electoral, Observatorio Registraduría, y el Sistema Integral de Capacitación Electoral SICE, SACE, la dirección de correo registraduría.gov de capacitación electoral. Ventanas únicas en función de la democracia. En ellas podrá consultar los resultados y estadísticas consolidados por la Dirección de Gestión Electoral de las elecciones ordinarias desde el año 1997, así como toda la información según el tipo de elección sobre las funciones de los jurados, escrutadores, testigos y demás actores del proceso, la pedagogía del voto y algunas recomendaciones para la ciudadanía, la normativa aplicable de cada certamen y las medidas de enfoque diferencial. Esta notificación se surte al correo electrónico de acuerdo con lo establecido por el artículo 56 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, notificación electrónica. Cordialmente, Dirección de Gestión Electoral. Avenida Calle 26, número 5150, 601-2202-880, Bogotá, Distrito Capital. Registraduría Nacional del Estado Civil. Rafael Antonio Vargas González, director Gestión Electoral. En fin, esta fue la respuesta que recibí. Por eso, insisto, aunque no esté en la lista y no haya podido registrarme, en cómo en la Registraduría Nacional Electoral no puedo necesariamente decir que el consulado, pero por supuesto que el consulado ha podido apoyarme muchísimo más porque yo apliqué, como lo demuestran los correos cuando ustedes me los piden. Podré demostrar que desde septiembre, ya estaba yo solicitando inscribir mi candidatura desde el consulado, pedir una cita y hacerlo, pero no recibí sino códigos, información, pues que no era necesariamente, hombre, si yo necesito inscribirme, simplemente Federico, saque una cita, lo esperamos, hacemos la diligenciación de sus formularios o diligencialos usted mismo, pero venga a tal cita, nunca me dijeron saque una cita, nunca me dijeron venga, le ayudamos a tramitar esto, me mandaron una cantidad de documentación de los formularios, pero al yo escribirles, oiga, esta vaina no pasa, tuve que pedir una cita porque dije que iba a poner una tutela en contra del consulado por no haberme ayudado de manera más oportuna y precisa para poder inscribir mi candidatura desde septiembre para los plazos entre el 8 de noviembre y el 8 de diciembre. Por estas razones, entonces, amigos, para no hacer más largo este programa, pero al mismo tiempo para ejercer mi derecho ciudadano que me fue negado, primero para la tutela por no dejarme inscribir en la Registraduría Nacional del Estado Civil a través del consulado en Canadá, y también porque ni siquiera puedo pasar los documentos, no pasan los documentos o es que es demasiado volumen. ¿Cómo hace uno para pasar un documento que necesita ser entendido por un abogado si la capacidad del computador o de la página que lo recibe no recibe la documentación importante que uno necesita enviar? En otras palabras, siento que me sabotearon porque yo apliqué y mi intención para la candidatura fue dentro de los plazos establecidos. Ahora, la respuesta de la registraduría es que yo no puedo ya participar porque no voy a estar en el tarjetón y porque de ninguna manera pude, como lo acabo de explicar, registrar o inscribir mi cédula como candidato independiente
para representar a los colombianos en el exterior. Ahora, ustedes han visto los 2 videos y han visto mis quejas con respecto a la Registraduría Nacional del Estado Civil. Imagínense lo que pueden estar haciendo ahora con el software, como yo lo anticipé en el 1 de mayo de 2025, en contra de los candidatos a la presidencia, Iván Cepeda, y para la dirigencia del Congreso de la República, cabeza de lista la doctora Carolina Corcho, quien todos estimamos en gran manera. Sin embargo, repito, como corrí como independiente, si el pacto histórico encuentra en los videos y en esta declaración que acabo de hacer delante de ustedes razones para invitarme a participar dentro de su programa desde un punto de vista independiente, por las razones que expliqué en por qué votar por mí, pues bienvenido sea al pacto histórico. Estoy muy de acuerdo con las cosas del pacto histórico. Hay muchas riñas entre ellos. Yo quiero permanecer aparte de esas riñas. Más bien quiero representar a los colombianos en el exterior de acuerdo con las experiencias vividas. Y por el conocimiento constitucional que tengo. No soy un abogado, soy un ciudadano. Soy soldador calificado de estructura y tubería. Soy escritor. He publicado libros. He publicado minicuentos. Además de eso, asisto y participo en la revolución ética y en Canadá, como ustedes lo podrán ver en mis discursos y ven mi último video, en reacción tiene que buscarlo en inglés, React Today. Siga el Beethoven Púrpura, porque transmito desde hace 11 años en inglés y en español. Federico, come on and share this information with us. I'm sure it's great stuff. Give him a warm round of applause. Hello guys, long live Canada. Come on, long live Canada. Soy el único candidato para la curula en el exterior que ha transmitido en inglés y en español desde hace 11 años y creo que tengo la capacidad, el carisma y lo que necesita Colombia para ser representada en el exterior. Si usted apoya mi candidatura, escriba en esta dirección de correo y con mucho gusto nosotros recibiremos su comunicación. Federico, ánimo para adelante, voto por usted, deje su información de modo que podamos recibirla. El correo es federicomcurulcolenelexterior@gmail.com. Repito, en minúsculas, federicomcurulcolenelexterior@gmail.com. Repito, federicomcurulcolenelexterior@gmail.com. Si usted está de acuerdo con lo que acabo de decir, si le parece que yo puedo representar a los colombianos en el exterior por las causas que he explicado, por la experiencia vivida y por el conocimiento que tengo a lo largo de la vida de la política internacional como ciudadano, pues déjame decirle que agradeceré su voto y su participación para conmigo, especialmente cuando respaldo las iniciativas, el progresismo, al presidente Gustavo Petro y su misión alrededor del mundo, el riesgo que corrió, su experiencia de vida, su riesgo, y mucho que decir de mi propia experiencia al visitar el Palacio de Justicia. Mucho que decir, muchas cosas que compartir con ustedes, hermanos y hermanas colombianos. Por nosotros, por la patria, por el mundo, voten por mí, pongan mi nombre en la curula en el exterior. Federico Molano Claro dentro de la caja, no porque yo quiera quitarle la posibilidad a los otros, sino porque tengo derecho a participar, y este sería entonces un golpe de opinión, aunque no esté en el tarjetón, porque no pude registrarme dentro de los plazos, no porque no quisiera, sino porque me impidieron, de acuerdo con mi punto de vista, registrar mi candidatura, mi cédula para mi candidatura como independiente, para ocupar la curula en el exterior dentro de los tiempos. Por nosotros, por la patria y por el mundo, hasta un próximo encuentro. Reacciona hoy como parte del proyecto mundial Vía Afuera, su canal en YouTube, el más censurado en Canadá. Recuerden, búsquelo en React Today, como parte del proyecto mundial Vía Afuera en inglés, para que pueda ver todos los videos en inglés y en español desde hace 11 años. Au revoir, bye bye, hasta pronto.